Hola, hola mis queridos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Recuerden, todos los domingos 7 de la noche súper conectados con la nueva información. Y hoy miren, hoy estoy muerto de la curiosidad porque este episodio que le corresponde direccionarlo a Nicolás tiene un título que me ha llamado mucho me ha llamado mucho la atención. El título es el siguiente: educación, apartamento o viaje. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? Caro, ¿cómo estás? Feliz día para todos, un placer saludarlos a todos, obviamente todos los seguidores fieles del podcast de Nico y Caro, bienvenidos, y a los nuevos también. ¿Qué? ¿Cómo es el tema? Educación, apartamento o viaje. ¿Cómo así? Educación, apartamento o viaje, pues es que eso es lo que está sobre la mesa. ¿Qué hago? Yo, cuando me llega una plática, ¿cómo hago yo para invertir esa plata? Bueno, o sea, vamos a hablar de plata. Sí, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de inteligencia financiera, vamos a hablar de cómo manejar el dinero. Exacto. ¿Listo? Específicamente, ¿qué decisión es la mejor para mí? Ajá. Si me compro un apartamento, me voy de viaje o meto esa plata en un curso, en una maestría, en un posgrado, en mi carrera. ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo mejor para mí? Que es en lo que generalmente la gente como que invierte el dinero o como que se pone metas, ¿verdad?, financieras con respecto a estos tres temas, ¿no? Bueno, entonces, bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros súper conectados en este nuevo episodio. Y bueno, vamos a sacarle mucho el jugo, a ver qué tenemos, a qué conclusión llegamos con respecto a qué hacer con esa plata, cómo invertir entonces el dinero que tenemos y hacia dónde nos proyectamos, ¿no? Entonces, sí, comencemos por ahí, Nico. Entonces, ¿cuál es la idea cuando hablamos de tener esos tres caminos? O sea, un apartamento, educación o viajes. ¿No hay más opciones? Si hay más opciones, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos movemos entonces? Claro que hay más opciones. Cuando hablamos de finanzas, lo que más tenemos es precisamente opciones. Hay un abanico, 1000 posibilidades de lo que tú puedes hacer con tu dinero, sobre todo cuando pensamos en inversión, en cómo ese dinero va a representar para mí de una manera algo que me va a retornar. Uh-huh. Y pues no solamente en términos financieros, o sea, algo que produzca dinero, sino también, por ejemplo, en términos de la educación, experticia, o por ejemplo en términos de viaje. Mucha gente considera esa decisión como una inversión, ¿sí? Claro. Ganar experiencia, ganar sobre todo lo que es el desarrollo de carácter, muchas cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que estas son tres opciones muy comunes. Por supuesto. Son tres opciones que todo el mundo como que se plantea y que tienen que ver mucho con su proyecto de vida, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en este momento coyuntural en donde puedo meter esta plata o en un apartamento, o me voy de viaje, o definitivamente sigo estudiando? Buenísimo. Esto que estás diciendo o sea, esto se está finalmente, cómo invertimos ese dinero en esos tres caminos pues, que estamos evaluando el día de hoy, pues está conectado con la proyección que tengo como persona, ¿no? Con el plan de vida. Entonces, hablemos un poquitico de eso. ¿Tú qué nos dices con respecto a eso? O sea, ¿cuál es la gente que dice, me voy a comprar un apartamento? Bueno, la gente que habla de invertir en finca raíz, o sea, los expertos que hablan de los inmuebles, de la finca raíz, piensan, obviamente, desde su posición que es la mejor inversión, porque es una inversión, entre comillas, segura. Sí, ¿Sí? ¿no? Cuando hablamos de bienes raíces, de inmuebles, hablamos de algo que tú tienes ahí, que es físico, que no es tangible, no es un título valor, sino es un lugar en el planeta, en la tierra, en el que tú estás metiendo tu dinero y que de una u otra manera representa esa gran emoción que todos queremos sentir en algún momento, que es la seguridad. Ok, o sea, ya estoy dándome cuenta por dónde es que vamos manejando estos temas. Entonces aquí vamos a hablar también de inteligencia emocional. Claro, ¿sí o no? claro. Mira, Caro, lo más importante que quiero que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, entienda es que la experticia
¿sí?, que yo tengo en todo lo que tiene que ver con inteligencia financiera viene desde la dimensión emocional. Por supuesto. Yo no te voy a enseñar a ti a hacer trading, ni te voy a mostrar los caminos específicos en donde tú vas a invertir en títulos valores. Simplemente vamos a comenzar un camino desde el cual tú, como desde la dimensión emocional, desde el corazón, vas a tomar las mejores decisiones y te vas a entrenar, no con una persona, sino con varias, que esa es una de las cosas más importantes que uno aprende cuando se mete en este carreto de la inteligencia financiera, que a mí me encanta. Me he leído muy buenos libros, al final si se quedan hasta el final les voy a recomendar unos libros muy buenos que hablan de inteligencia financiera. Muy bien, bonus track. Eso está conectado con la formación que tenemos del workshop de empresario excepcional, por supuesto. A todos los empresarios súper invitados a hacer este workshop. La realidad es que estuvimos haciendo un trabajo muy consciente y estuvimos haciendo un piloto que duró 4 años para poder probar cómo estas herramientas emocionales tienen un impacto directo en el funcionamiento de las finanzas en los empresarios. Así que invitadísimos a tener esa extraordinaria experiencia. Ya les contaremos cuáles son las fechas, se las dejamos en todas las redes sociales. El próximo que vamos a hacer va a ser el 24 de agosto, pero estén muy pendientes los que están escuchando de pronto después este podcast, porque vamos a estar permanentemente abriendo este workshop, ¿ok? Entonces, vamos a entender cómo esa conexión emocional pues tiene una repercusión. Bueno, entonces ya hablamos del tema de finca raíz. ¿Cómo va el tema de la inteligencia emocional con respecto a los viajes y a la educación? Entonces, ahí, ¿qué emociones se mueven? Bueno, hay que tener muy claro también que dentro de la finca raíz, o sea, más allá de la seguridad, también está la convicción, ¿no? La convicción de que es algo que va a funcionar porque es lo que ha venido funcionando. Entonces, muchas personas se quedan con ese nivel de entender que la finca raíz es algo que te va a dar una renta constante, una renta regular. Bueno, si tú manejas bien el tema de la oferta y la demanda en todo lo que tiene que ver con renta, con todo lo que tiene que ver con arriendos, pero hay que tener en cuenta algo, y es que cuando tú te acostumbras a algo, cuando tú te acostumbras a un income, y ese income no depende de ti, también hay una sombra, ¿sí? Claro. Entonces, no es que tener un apartamento sea una mala inversión. Si solamente inviertes en finca raíz, ahí sí te tengo noticias. Estás cometiendo uno de los graves errores en la vida, porque todos queremos sentir seguridad y todos de una u otra manera invertimos en algo que nos asegure afuera, ¿sí?, ese income. Pero cuando tú solamente te dedicas a esto, o sea, si solamente eres landlord, ¿sí?, si solamente eres esta persona que es dueña de los inmuebles, pasa algo particular contigo, y es que no te reinventas porque la atención deja de estar en ti mismo, sino que empieza a estar más en tus cosas. Uy, esto es una bomba, súper interesante, súper interesante. Bueno, entonces, ¿y si estoy ahorrando para hacer una maestría porque quiero ascender en mi trabajo y necesito una maestría o una especialización? ¿Le meto la plata a eso o no? ¿Qué hago? Mira, me encanta esa pregunta. O mejor me vuelvo empresario. También tiene muchas capas esta pregunta. Fíjate que siempre es bueno invertir en tu educación. Siempre es interesante ver cómo puedes seguir creciendo si te especializas más en tu campo. Lo que tienes que ver es específicamente el contexto, o sea, en dónde estás tú. Y dentro de ese contexto algunas variables que muchas veces se nos olvidan. Es puntualmente en el mercado, por ejemplo, cuando tú te especializas, tienes que ver quiénes van a ser tus clientes. ¿Cómo así? Hay que pensarlo como si fueras siempre emprendedor, así seas empleado. Si tú, por ejemplo, te especializas, tienes la subespecialización en medicina, tienes la ventaja precisamente de que van a haber pocos en ese campo, pero la desventaja del campo de la medicina es algo que viene en crisis desde hace ya más de una década. ¿Sí? Entonces sí va a ser un problema. Solamente el tema del sistema no va a ser suficiente para que tú tengas la seguridad. Claro, total. También tienes que empezar a proyectar tu nombre, tu marca,
tu trayectoria, eso es algo fundamental que todos los médicos especialistas saben y conocen. Si tú eres o sea, si tú eres ortopedista y te especializaste en la rodilla, pero además de eso haces una cirugía específica de una lesión en la rodilla, pues eres un duro, ¿sí? Claro. No va a ser suficiente. Y el problema es que antes sí, antes era suficiente, Claro. ¿sí? Lo mismo sucede precisamente cuando estamos en una empresa, en el mundo corporativo. ¿Por qué? Pues porque la oferta está a reventar. Hay muchas personas que están buscando ese lugar, ese espacio, ese puesto al que tú le estás apuntando, y de una u otra manera se vuelve absurdo invertir, por ejemplo, los 120 millones que vale el MBA más costoso acá en Colombia, por 700.000 pesos de ascenso que te pueden llegar a dar, ¿sí? Ese es un problema que estamos viviendo hoy en día acá en Colombia. Okay. ¿Sí? Entonces hay que ver el contexto y hay que ver las variables. ¿Cuándo es recomendable hacer una de estas inversiones? Cuando tú ves que el salir de esta especialización o de esta maestría no va a representar para ti el título, sino el aprendizaje que tuviste en este curso, o en esta maestría, o en esta especialización. Así es. Bueno, y entonces el tema de los viajes. ¿Cuáles son los pros y los contras? Okay. Esto me interesa. Esta le interesa, claro, que es la que está metida en eso. Recuerda, en todo hay pros y en todo hay contras. Así es. Lo que más ganamos con los viajes es experiencia, ¿sí? Eso es claro, eso está, mejor dicho, de hecho está de moda. La gente habla de que una de las mayores inversiones que podemos tener en la vida es viajar, que es un dinero que no tiene retorno, pero que al final vale la pena hacerlo. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay que tener en cuenta también que, así como dice Anthony Robbins, si todo el mundo va para allá y tú vas en contra, pues no estás tan equivocado. Simplemente el pensar que la tendencia ahora es a no la seguridad financiera, o sea, no el invertir en un fondo, el invertir en un apartamento, en una corporación, en todo esto que representa la seguridad a largo plazo, sino meter nuestro dinero a viajes. También es muy propio de esta generación, el tema de los millennials, el tema de pues todos los que no creen en ese largo plazo en términos financieros. Muchas de las personas, precisamente con los que hablo, clientes míos, en esta época de la vida de los 18 a los 35 años, tienen claro, o sea, tienen la seguridad de que no se van a pensionar en la vida, ni con un fondo privado ni con Colpensiones. Eso es algo que creen, pues podría decir el 98%, 99% de las personas con las que me he entrevistado. Es decir, ellos no creen que después en la vida vaya a haber una entidad, un papá, mamá, gobierno, papá, mamá, estado, papá, mamá, corporación, que me dé a mí lo que representa la seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si todos hacemos lo mismo, ¿sí? Si a todos nos gustan los frijoles, pues vamos a dejar el arroz, ¿sí? y el huevito y el chorizo. Entonces, esta tendencia se está convirtiendo también en un problema, porque lo que va a suceder más adelante es que no vamos a tener esta opción de la seguridad, no vamos a tener el tema del escalafón, y va a existir este vacío. Entonces hay que ver el mercado también, chicos. Sí ganas experiencia, pero ya no es un plus que tú tengas 2 idiomas. La mayoría de la gente dice, no, me voy 6 meses a aprender inglés en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Londres, aquí nomás en Estados Unidos. Bueno, el tema es, ¿esa es realmente una inversión o es un gusto que tú estás haciendo? Porque ya en la hoja de vida, para un profesional, el ser bilingüe es ya un must. Ya es un requisito. Sí, claro. Exacto. Entonces hay que poner estas cosas sobre la mesa y entender que sí, que a través de los viajes ganas experiencia, pero que también hay sombras. Bueno, imagínate que me encontré un artículo de la BBC que hablaba acerca de en qué invierte el dinero la gente rica y en qué invierte el dinero la gente pobre. Muy bien. Entonces me parece súper al lugar para este tema que estamos trabajando, y pues que veamos cómo las conexiones emocionales están allí en esos dos sentidos. Entonces,
¿En qué invierte la plata los pobres? Los pobres... ¿En qué se gastan la plata? En que sí, exacto. Okay. Entonces, el artículo decía que los pobres se gastan el dinero en el día a día y que precisamente por eso entran como en el ejercicio de tapar huecos, ¿no? Entonces saco dinero de un lado para el otro, entonces entro en créditos para tapar otro hueco. Hablaban mucho del tema de los préstamos, por ejemplo, gota a gota, que son una cosa tan complicada aquí, precisamente porque el sistema bancario pues requiere ciertos puntajes, requisitos. Exactamente, sí, unos requisitos concretos, y pues no todo el mundo tiene, no toda la gente que se cataloga como pobre tiene esos requisitos, entonces no puede acceder a esos créditos. Entonces, como el vivir en el día a día con cero proyección, pues entonces hace la diferencia. Y en contraposición, pues estaba el tema de que siempre los ricos invierten pensando en el largo plazo. Entonces ellos lo que hacen es que ponen el dinero a crecer y por eso invierten en nuevas empresas. Entonces compran empresas y hacen que las empresas produzcan dinero, que es un poco esa mentalidad de empresario, ¿no? De entender que el dinero se puede producir a partir de la creatividad de las nuevas experiencias y de las nuevas opciones. Entonces esa comparación me pareció maravillosa, entendiendo que aquí estamos hablando de verdadera riqueza, ¿sí? No solamente del dinero como tal, sino estamos hablando específicamente de la riqueza en experiencias en la vida. Cuando una persona se proyecta a largo plazo, pues finalmente es que tiene claro el camino. Aquí están los ricos, mientras que una persona que no se proyecta, que solamente vive el día a día, pues entonces no tiene la capacidad creativa de construir más dinero porque no sabe para dónde va, ¿no? No sabe hacia dónde se dirige. Esto me llamó muchísimo la atención y me pareció muy interesante traerlo a esta conversación, pues porque nos muestra cómo esa conexión emocional es fundamental y esa proyección pues es fundamental para realmente crear más dinero. Mira, claro, esto que nos muestra este artículo tiene que ver desde nuestra experticia, que es la dimensión emocional, con aquellas emociones que son a largo plazo, las emociones que duran. ¿Cuáles son las emociones que no duran? El placer, el deseo. O sea, tú puedes sentir placer por el tintico que te tomaste hace 2 horas, o el helado que comiste después del almuerzo, pero ese placer es efímero, se va en ese momento, ¿listo? Sí. Y es precisamente una de las decisiones más terribles que cometemos desde la mentalidad de pobreza. Entonces, cuando tú tienes claro que el deseo y el placer son un mecanismo nocivo a la hora de tener dinero, o sea, me llegó esta plática, ¿en qué me dan ganas de gastarla? Ese es un problema, ¿listo? Ahora, recuerden que cuando hablamos de emociones de largo plazo, no solamente está la seguridad, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? En eso sí difiero con este artículo, tiene que ver solamente con lo que es a largo plazo. No es así, porque a largo plazo, por ejemplo, está el enfoque de pensionarme de una empresa, ¿sí? Y tener una casa propia que se valorice. ¿Sí? Esas son decisiones a largo plazo, pero son decisiones que están basadas en la seguridad, y la seguridad como emoción es algo que se siente desde adentro hacia algo que creo que está afuera, o hacia una capacidad que yo tengo. Entonces ahí hay dos vertientes, o sea, la seguridad afuera y la seguridad interior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con muchas personas que, por ejemplo, se aferran a un contrato a término indefinido? Dicen, yo ya estoy acá, tengo que cumplir unas reglas básicas y no voy a hacer nada más para seguir creciendo como profesional. Solamente cumplir esas reglas básicas. No llegar tarde, si quiero un escalafón, entonces ahí sí hago el curso, el tema del título, el enfoque solo en el título. Y eso es un problema, eso es algo que precisamente nos envicia en el tema de la seguridad afuera, lo que es seguro afuera. Y no es posible, o sea, no es posible que la persona tenga una plenitud financiera desde esa perspectiva, ni desde el placer, ni desde la seguridad. Entonces el pensamiento de riqueza también tiene que ver con lo que tú hablabas, el tema de las experiencias, y sobre todo
la capacidad que yo tengo de sentir varias cosas con respecto al dinero. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en un trabajo que te gusta, con el que te compenetras, con el que no hay queja, con el que puedes seguir creciendo, ahí hay ciertas emociones que son también a largo plazo, como el tema de la pasión, ¿sí? Es algo que me apasiona, es algo que me entusiasma, es algo que me genera alegría, sé que eso es algo que voy a volver a sentir, entonces son emociones de largo plazo. Por ejemplo, algo que amo, algo que quiero seguir construyendo, ahí está, sigue en eso. Mira, con respecto a esto que estás mencionando justamente, pues quería hacer como la intervención acerca de qué más decía el artículo. Resulta que en este artículo nos mencionaban que la gente rica invierte en ese tipo de experiencias, entonces en sus pasiones, en las cosas que le gustan, en el desarrollo de habilidades, entonces en estudiar lo que a esa persona le gusta, lo que quiere, en lo que quiere volverse como un experto, y también invierte en arte, por ejemplo, en esos hobbies que a veces son muy exclusivos, entonces deportes que son muy exclusivos. Para ahí, Coquis, esto es fundamental, porque eso sí es una inversión. Sí. Cuando tú juegas fútbol, pues todo el mundo juega fútbol. Cuando tú juegas tenis, es una relación exclusiva que tienes con una persona que tiene la capacidad de estar en estos lugares que son exclusivos. Entonces son personas que tienen poder adquisitivo. Exacto. Es un tema de contactos. Lo mismo pasa con el golf. Entonces por eso es que es el carreto de a qué me dedico, en qué voy a invertir mi deporte. Sí, y cuando lo comparamos con el tema de, bueno, y en qué invierten los pobres, estamos hablando de, a ver, lo voy a llamar así un poco, es una palabra no tan chévere, pero es para que me lo entiendan, en los vicios. Claro. Entonces en tomar cerveza cada 8 días, en los domicilios, exactamente, el salón de belleza, todas esas cosas. Exactamente, entonces no hay una construcción del desarrollo de las habilidades o de las pasiones, sino que simplemente es algo que, ¿sabes? A mí desde el punto de vista de lo que trabajamos acá en Vida Excepcional, son momentos de alivio, son momentos que alivianan un poco todo ese estrés y toda esa carga de no estar en consonancia con la proyección a largo plazo o la definición de qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, pues el viernes me voy de parranda y tomo cerveza, pues porque me alivia un poco todo el estrés de la semana y toda la falta de habilidad que tengo para trabajar con mi jefe, por ejemplo, que no me lo aguanto. ¿Sí? O, bueno, todo este tipo de cosas que nos muestran con claridad, esa diferencia entre la construcción personal que hacen las personas que tienen mejores estándares financieros que los que tienen estándares financieros pues que no son tan buenos. Tal cual. La educación, o sea, volviendo al tema que nos concierne, acuérdense, ¿cuál es la pregunta? O un viaje, o un curso, o un apartamento. Exactamente. Bueno, la educación es una de las cosas más bonitas cuando tú las ves desde la inversión. Y como ya lo dejamos claro, no es el enfoque en el título, sino también en las habilidades que tú vas a aprender. Por supuesto. Pero también está, como hemos sido muy explícitos en entender el tema que no son cosas, son experiencias. Cuando tú tienes la experiencia de educarte, te conectas con personas que están en la misma onda que tú. Y esas personas se convierten en contactos, se convierten en amigos que después te van a abrir otras posibilidades, otras puertas. Claro, si lo sabemos cultivar. Por eso también es una buena inversión hacer un curso, hacer una maestría o una especialización. Recuerden que cuando hablamos de educación acá en Vida Excepcional hablamos de no solamente lo que es formal, o sea, aquello que te va a representar un título, sino también eso que te nutre en habilidades específicas, habilidades blandas o core skills, como lo llaman ahora los expertos. ¿Qué es el core skill? No es habilidad blanda, no hay. O sea, no es esto de hablar bonito y el tema de sentir bonito, no. Core skills es todo lo que tiene que ver con el ser. ¿Listo? Entonces ahora hay una nueva tendencia y una nueva posibilidad, oportunidad grandiosa en donde tú te puedes entrenar en todo lo que tiene que ver con tu identidad, y es de esa identidad con la andragogía que exponen estos espacios. Tú puedes nutrirte y puedes formarte desde saber quién eres,
¿sí? Al mismo tiempo de cuestionar tu estilo de vida y proyectar tu línea de vida, construir tu proyecto de vida, saber quién eres, ¿sí? Cuál es tu identidad y aprender cosas nuevas, ¿listo? En eso es específicamente en lo que nos especializamos en Bahamón Vida Excepcional. Nosotros no te enseñamos habilidades que pues vas a aplicar en el día a día, sino que más nos concentramos es en la identidad de la persona, en el ser, que son precisamente estas diferencias que hacen que las personas vuelvan a Vida Excepcional, que la gente diga, ay, claro, es que Vida Excepcional es súper diferente a lo que yo pensaba. Pues ahí está, claro. Esa es la respuesta. Pero definitivamente es algo que tienes que vivir para poder entenderlo. Entonces, muy invitados están a nuestras formaciones, Empresario Excepcional, Exceptional Influencer y Vida Excepcional, que son nuestra columna vertebral de lo que estamos nosotros ofreciendo, enfocado en el ser. Así es. Y bueno, con esta invitación te invito, valga la redundancia, a terminar nuestro tema. ¿Cuál es la tarea? ¿En qué entonces invertimos la plata? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro ABC? Bueno, antes de que acabemos, hablábamos ahorita de educación. Ajá. Hemos hablado de todo por encima, ¿sí? Un poco ver la luz de cuando tú inviertes en un inmueble tiene que ver puntualmente con la capacidad de sentir la satisfacción del logro cumplido. Es decir, cuando tú terminas de pagar tu carro propio, cuando tú terminas de pagar el apartamento, cuando tienes lo ahorrado para construir o para remodelar ese apartamento. Eso también es fundamental desde el punto de vista del ser. Entonces, no vamos a hablar solo mal de los que invierten en casas o en apartamentos. Claro que no. No, también tiene su luz. Claro. Y la luz personal, independientemente de lo que está afuera, es que tú te sientes lo suficientemente capaz cuando ahorras el suficiente dinero para lograr estas cosas maravillosas. ¿Listo? Entonces, acuérdense, cada cosa tiene su luz, cada cosa tiene su sombra. Luces maravillosas hay en educación, en viajes, pero también en temas de invertir en inmuebles. Cada cosa también tiene sus sombras, y si tú la pones al frente, desde tu identidad vas a saber cuál es la mejor decisión para ti. Entonces, puntualmente, la respuesta a ¿qué escojo, Nicolás? ¿Qué escojo, Carolina? ¿Un viaje, un apartamento o un curso? La respuesta es depende de ti. Exactamente, sí. Entonces la invitación es a que revises qué es lo que quieres para tu vida, cuáles son tus prioridades, para que te des cuenta para qué vas a utilizar el dinero. Y aquí es donde se construye verdadera riqueza. La verdadera riqueza viene desde adentro. El dinero solamente es un recurso para que tú puedas tener las experiencias, ¿vale? Entonces, todos súper bienvenidos a nuestro workshop de Empresario Excepcional, en donde hablamos profundamente de todos estos temas. Y el próximo va a ser el 24 de agosto. Conectadísimos porque lo hacemos de manera permanente y bueno, esperamos vernos allá y conocernos personalmente. Claro, ¿Okay? Hoy no hay ABC, pero si lo recuerdan, al principio les prometí una bibliografía muy buena para poder tener como una base desde el criterio, desde tu propio criterio, sobre lo que es la inteligencia financiera. Hay muchísima bibliografía con respecto a esto, pero yo te recomiendo unos libritos que pueden ir en este orden. El primero es El hombre más rico de Babilonia. Excelente libro. Lo encuentras en YouTube o por Google lo buscas y lo puedes adquirir. El segundo libro, en ese orden, que me gustaría que lo leyeras, es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. De hecho, él tiene toda una fundación, una institución sobre la inteligencia financiera. Una de mis Biblias. Sí. Otro libro que es Columna Vertebral, si tú quieres entender sobre inteligencia financiera, es el de Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre. Sí. Él también tiene toda una gama de libros que hablan sobre este tema de la inteligencia financiera. Hay uno que me parece que es muy corto, muy puntual, muy bueno. Es una píldora de sabiduría que se llama Los secretos de la mente millonaria, de Hart Becker. También te lo recomiendo mucho porque nos permite también abrir un poco la mente y transformar creencias. Y en ese orden les puedo recomendar muchísimos, pero por ahora comiencen por esos. Si se los leen, me cuentan y les recomiendo mucho más. Pero sobre todo, lo que más les recomiendo es que entiendan que este es un camino personal, es un camino propio. Así que comiencen su proceso de Exceptional Life Design.
Mis queridos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, escríbanle a Nicolás o escríbanme a mí acerca de cómo les parecieron los libros y qué han trabajado ustedes a partir de toda esta información. Nos vemos todos los domingos, 7 de la noche, con un nuevo episodio y hasta aquí vamos con este tema. Amor por todo y por todos.